en esta sesión que tiene por objeto tratar materias propias de la competencia. En este sentido, y según los acuerdos adoptados en la sesión pasada del jueves 15 de octubre, se ha invitado a exponer a las siguientes personas. Voy haciendo pasar, ¿eh? ¿Perdón? En primer término, a quien es parte, ¿cierto?, de los firmantes de la acusación contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, con la finalidad que haga una relación de los hechos y fundamentos de la acusación. Y en este caso, en representación, ¿cierto?, de los diputados y diputadas firmantes, expondrá entonces el colega diputado don Gabriel Asensio. Muchas gracias, estimada presidenta. Colegas de la comisión, invitados, voy a presentar la acusación constitucional que interpusieron 14 diputados en contra del señor ministro del Interior, don Víctor Pérez Varela, eh, quien asumió dichas funciones el 28 de julio del año 2020. ¿Quién es don Víctor Pérez Varela? Rápidamente, ¿no es cierto? Él es un político de la UDI, fue alcalde, fue diputado, fue senador, ahora es el ministro del Interior. Es también el ministro que reitera casi a diario su respaldo al actuar de Carabineros cada vez que estos violan los derechos humanos en diferentes lugares del país. Es el ministro que señala que es correcto que Carabineros suplante la identidad de un ciudadano para unirse a grupos que cometen delitos, alentándolos a ello. Es el ministro que, después de ir a la Araucanía, justifica la violencia para retomarse municipios que estaban ilegalmente ocupados. Es el ministro que respalda la toma de las carreteras por parte de camioneros, a pesar de tener conciencia de los delitos que cometían y no denunciarlos, y de los efectos negativos que para el resto de los chilenos esta acción provocaba, especialmente para el libre tránsito de personas, alimentos, combustibles, medicamentos, productos de primera necesidad, etcétera, lo que naturalmente afectó el normal desenvolvimiento de la comunidad. Es el ministro que no inició ninguna acción legal, ninguna, para sancionar a los violadores de derechos humanos, a las violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes del Estado desde el 28 de julio en adelante, pero especialmente en el caso del joven que es lanzado por un funcionario de Carabineros al río Mapocho, en el marco de manifestaciones legítimas, y por el contrario, justificó esa acción de Carabineros. Ese es el ministro del Interior, respecto del cual venimos en deducir esta acusación constitucional que ahora brevemente presento a ustedes. Como todos ustedes saben muy bien, esta Cámara ahora debe decidir si da lugar o no a la admisibilidad de la acusación presentada, cuya causal está establecida en el artículo 52, número 2, literal B de la Constitución, que señala: B, de los ministros de Estado por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes, o por haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. A continuación me voy a referir brevemente a los 3 capítulos que componen esta acusación constitucional. Entonces, en el capítulo 1, estamos señalando haber dejado sin ejecutar las leyes en materias relativas al orden público. Este capítulo se formula con ocasión de la paralización por un grupo de camioneros en las principales rutas del país, y según su propio decir, con el objeto de estrangular las carreteras de Chile, cuestión que en un alto porcentaje lograron, produciendo los negativos efectos de los cuales se da cuenta en esta acusación, hechos que adquirieron mayor gravedad por realizarse mientras el país enfrenta una pandemia inédita que ha afectado social y económicamente a millones de hogares chilenos, y cuyas características ha gatillado la dictación de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Así, mientras todo un país se encontraba buscando soluciones para paliar esta crisis, un sector del gremio de transportistas representado por la Federación Gremial de Dueños de Camiones del Sur, FEDESUR, y la Confederación Nacional de Transportes de Carga, efectuaron una paralización donde incluso el dirigente Sergio Pérez señaló, tal como lo advertimos antes, que buscaba el estrangulamiento de las carreteras, instalando máquinas de pesado tonelaje en las principales rutas del país, fundamentalmente en Valparaíso, en Biobío, la Araucanía, los lagos. No quiero dejar de mencionar las palabras del presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, otra organización, don Juan Araya, cuyo sector no adhirió por ningún motivo a esta paralización, y calificó la acción de sus pares como terrorismo, por los efectos de la paralización y las consecuencias para la ciudadanía, por todos conocidos: bloqueo de rutas, de las más estratégicas, incluyendo el impedimento de tránsito para camiones con alimentos, ambulancias, vehículos con insumos médicos, camiones recolectores de residuos domiciliarios, basura,
transporte de alimentos de la Junaev y obstáculos para llegar a los puertos de San Vicente, San Antonio, Coronel, donde quedaron 290.000 toneladas de grano para consumo animal y humano en el terminal del puerto Panul sin poder descargar. Sumemos las infracciones al toque de queda y a las resoluciones de la autoridad sanitaria. El efecto del desabastecimiento de productos básicos en medio de esta pandemia en el sur del país, las amenazas a conductores que no estaban plegados a la movilización y las agresiones a las propias policías. El combustible fue uno de los primeros insumos que comenzó a hacer falta en el sur, extendiéndose rápidamente, ¿no es cierto?, de la Araucanía hasta la región de Aysén. Incluso, miren, fue el ministro de Salud, Enrique París, quien expuso públicamente su preocupación por el bloqueo a las ambulancias, aseverando que han tenido que desviarse de su ruta, produciendo problemas en los pacientes que están siendo trasladados y atrasos en la llegada de los funcionarios de salud y los médicos, que no podían llegar a tiempo a sus lugares de trabajo. Además, calificó el ministro París de inaceptable desde el punto de vista del Ministerio de Salud que no se cumplan las normas sanitarias. Y no solo él, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, señaló que desde el Biobío estamos viendo algún problema de desabastecimiento en las carnes blancas que no pueden llegar a las zonas más extremas como Chiloé o Puerto Montt. El mismo ministro, en relación a estos hechos, señaló que de igual modo está en riesgo el abastecimiento de alimentos. No podemos agregarle otro problema a las personas. El ministro de Economía, Lucas Palacios, reconoció que el paro de camioneros no solo estaba generando problemas de desabastecimiento, sino que rápidamente se tradujo en un alza de precios en algunos productos, particularmente las frutas y verduras. También se pronunció la Asociación Gremial de Supermercados de Chile, que agrupa a Cencosud, Totus, Walmart, SMU, entre otras cadenas y holding del rubro, denunciando problemas de abastecimiento. Y además los problemas cruzaban nuestras fronteras, donde la Asociación de Exportadores de Fruta, ASOEX, informó que no se lograba la carga programada para zarpar los barcos por la imposibilidad de que llegaran los camiones a puerto. Todo ante la pasividad, la aceptación y el consecuente amparo del ministro Varela. El Estado de Chile tiene un ministro a quien el ordenamiento jurídico constitucional le ha encomendado la más alta labor dentro del gabinete ministerial, quien asume las veces incluso de vicepresidente de la República cuando el presidente se encuentra fuera del territorio, y quien tiene el mandato de colaboración directa e inmediata de garantizar el orden público y sobre quien recae la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad encargadas de dicho propósito. El ministro del Interior y Seguridad Pública, encabezado por el acusado ministro Pérez Varela, tiene bajo su responsabilidad el resguardo de la democracia. El orden público supone ser un elemento esencial dentro de un Estado democrático, en especial en cuanto a mantener y preservar el orden social, contribuyendo al normal funcionamiento, en especial a su paz y convivencia. El acusado cuenta con facultades únicas, consistentes en ser el órgano del Poder Ejecutivo capaz de querellarse, de encauzar las querellas para el resguardo de los intereses generales de la nación, para evitar que se afecte la organización del Estado, el que no puede ser alterado por voluntades individuales, como las descritas durante este contexto de estado de excepción constitucional. Y si en virtud del Código Procesal Penal, todos los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar los delitos de los que tomen conocimiento, pero los demás no cuentan con las facultades y atribuciones legales con las que sí cuenta el ministro del Interior y Seguridad Pública. Es precisamente por el rol de garante del orden público que se le ha atribuido. Es el único que puede querellarse, y no solo por ley de seguridad interior del Estado, que dispone expresamente los hechos públicos y notorios que han sucedido y que realizaron los camioneros con ocasión de su paralización, sino en virtud del DFL 7912 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, donde le corresponde todo lo relativo al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público, encontrándose solo en sus manos la posibilidad de deducir las demás querellas que están para cautelar la normalidad de las actividades y funcionamiento de la institucionalidad. Pero el ministro no actuó, dejó de cumplir con la ley, avaló una violencia, consciente y deliberadamente, calificó como pacífico el estrangulamiento de las principales carreteras del país. Ahora, yo tengo que recordar, porque no es posible olvidar, las propias palabras del senador ante el Senado, de Víctor Pérez Varela, quien, contradiciendo su actuar, señalaba como parlamentario cuando aprobó la ley 21.208, denominada ley antibarricadas, lo siguiente, abro comillas. Pérez Varela dice:
quien se manifiesta o se reúne pacíficamente no tiene absolutamente ninguna vinculación, ni la más remota, con las normas que se establecen en ese proyecto. Las disposiciones de esta iniciativa se relacionan con los que usan la violencia, con los que intimidan, con los que saquean, con los que cruzan camiones en las carreteras o en las calles, con los que golpean a los demás. Continúa el ministro Pérez Varela como senador en su discurso ante el Senado. Por lo tanto, el primer elemento que debemos tener presente es que aquí hay una línea divisoria extraordinariamente clara entre quien es un manifestante en una protesta y aquel que usa la violencia y la agresión como método de expresión. Queremos proteger a quienes van en una ambulancia y necesitan llegar a un centro asistencial para ser atendidos. Eso es defender, ¿no es cierto?, a las personas y a su dignidad, seguía Víctor Pérez. En el mismo discurso dice, ¿no es cierto?, no hay duda de que toda sociedad democrática tiene que sancionar drásticamente a quien usa la violencia, porque el que una persona o un grupo quiera imponer sus ideas por la violencia es la antítesis de la democracia, y nosotros debemos defenderla. Eso era el discurso, nada de eso fue en realidad lo que luego hizo, nada de la ley que tenía a sus manos fue capaz de aplicarla. Aquí no hay dudas, el ministro no cauteló el orden público, dejó de ejecutar sus funciones, su rol está con la comunidad toda y no con un sector de la población, a los camioneros, ¿no es cierto?, trató de forma preferente, como veremos en el siguiente capítulo, a quien tras los delitos e infracciones por todos conocidos, atendió en la moneda con alfombra roja y entregó importantes beneficios económicos. Entonces, durante el estudio de esta acusación, quedará claramente demostrado que el señor ministro no solo no cumplió con lo que se le ordena en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal respecto del deber de denunciar de cualquier funcionario público los delitos que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones en el plazo de 24 horas, sino que además dejó sin ejecutar leyes específicas que se mencionarán, entre otras, la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley Antibarricadas, la Ley del Tránsito y otras materias relativas al orden público. En el capítulo segundo, infracción a la Constitución y las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Este capítulo se forma a partir de la constatación de cómo el ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, ha actuado vulnerando este principio al aplicar arbitrariamente sobre cierto grupo que se manifiesta todo el rigor de la ley y sobre otro siendo excesivamente pasivo, sin más diferencia que la motivación política de sus manifestaciones. Así, por ejemplo, ya revisamos en el capítulo primero la evidente laxitud con que actuó el ministro encargado de la seguridad pública frente al bloqueo de carreteras, el desabastecimiento y la alteración de la vida diaria de muchos ciudadanos por el paro de camioneros. Allí, en ningún momento tuvo siquiera la intención de recurrir al uso de sus herramientas legales para el resguardo del orden público, como la presentación de querellas o denuncias sobre hechos que hoy, luego de la ley 21.208, la ley antibarricadas, están tipificados como delitos. Conducta totalmente contrapuesta a la que la misma autoridad tuvo frente a hechos como los del 24 de septiembre del 2020, en que el gobierno rápidamente invocó la Ley de Seguridad del Estado a raíz de una carta de una comunidad mapuche dirigida al presidente que llegó a la Intendencia de la Araucanía, en que se señaló que comenzaría una toma de terrenos privados en Traiguén, como parte del proceso de recuperación de tierras ancestrales. En la ocasión, el ministro declaró que nadie puede, a través de una carta, ni por ningún otro medio, anunciar que va a cometer delitos, que va a realizar un hecho de violencia sin tener ninguna sanción por ello. Cuestión indiscutible. Como vemos, para un grupo de camioneros que anuncia por la prensa la comisión de delitos y que de hecho llevan a cabo sus amenazas, no se le aplican las mismas reglas que las declaradas por el señor ministro a propósito de una carta de un grupo de personas mapuche. Pasa lo mismo con otros ejemplos, como el trato distinto que recibe una u otra manifestación, dependiendo de la ideología o posición política que sustenten, o en el caso del desalojo de los municipios de la región de la Araucanía, que están también en la acusación y que serán parte de la discusión de esta comisión. Conductas como las señaladas vulneran el principio de igualdad ante la ley que se encuentra en nuestra Constitución, principalmente en el artículo 19, número 2 de la Constitución. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.
Dicho principio es uno de los derechos básicos de la persona reconocidos internacionalmente en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Toda persona, todas las personas son iguales ante la ley. Perdón. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El profesor Humberto Nogueira, sobre el principio de igualdad que rige nuestra Constitución, señaló que cuando el artículo 19, número 2, en su inciso final, precisa que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, debemos interpretar que ninguna autoridad, considerada todas aquellas establecidas por la Constitución y el ordenamiento jurídico, toda persona que ejerza poder público dentro del ámbito legislativo, de gobierno, de administración o jurisdiccional, tiene prohibido establecer normas y acciones discriminatorias, siendo inconstitucional tratar igualmente a hipótesis jurídicas diferentes, como asimismo inconstitucional tratar diferentemente a quienes se encuentran en una misma hipótesis jurídica. Quiere decir que el ministro del Interior debe necesariamente someter su actuar a la Constitución y a las leyes, y ciertamente debe hacer aplicación del principio de igualdad que se encuentra establecido en el artículo 19, número 2, y en los tratados internacionales. Por ello, las acciones del ministro respecto a no hacer uso de sus herramientas legales respecto de un grupo para luego aplicar con severidad estas mismas herramientas frente a otros grupos no puede sino ser denominado como una discriminación arbitraria e injusta que por tanto vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley y que vulnera el principio de igualdad reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos, razón por la cual la única conclusión posible es que el ministro Víctor Pérez sí ha incurrido en la causal de infracción a la Constitución y a la ley, expresada en la letra B del 52, número 2 de la Constitución, por lo que lo acusamos constitucionalmente. Capítulo tercero y último. Haber infringido la Constitución y las leyes al no ejercer control jerárquico sobre los órganos sometidos a su dependencia. El tercer capítulo, ¿no es cierto?, de esta acusación que hoy nos convoca, tiene que ver con haber infringido la Constitución y la ley al no ejercer control sobre los órganos sometidos a su dependencia, en este caso, Carabineros de Chile. El ministro Víctor Pérez ha incurrido en infracción a la Constitución y las leyes porque Carabineros reiteradamente ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada, y de eso se ha seguido lesión de derechos constitucionales, especial y notoriamente el derecho a la vida e integridad física consagrado en el artículo 19, número 1 de la Constitución. Adicionalmente, ha omitido sus deberes de gestión en la institución encargada del resguardo del orden público, al no adoptar las medidas necesarias para la adopción de medidas preventivas en el seno de la organización que impiden la realización de hechos ilícitos, infringiendo la ley 20.502 que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En este capítulo demostraremos que el ministro del Interior, Víctor Pérez Varelas, abandonó de manera grave y notoria su obligación de control del actuar de Carabineros de Chile, Carabineros, que ya venían desde el 18 de octubre del año pasado vulnerando de manera grave y permanente los derechos humanos de manifestantes opositores al actual gobierno, sino especialmente, y para la acusación que nos ocupa, a partir del 28 de julio de ese año, y muy especialmente a los hechos acaecidos el día 2 de octubre del presente año en el Puente Pío IX en Santiago y en las horas y días posteriores, que significaron el lanzamiento de un menor de edad empujado por un funcionario de Carabineros al lecho del río Mapocho en el contexto de una manifestación, y tan grave como eso, la posterior omisión de auxilio y encubrimiento por parte de la institución policial. Ese día, cerca de las 19:45 horas de la tarde, caía al lecho del río Mapocho, desde el Puente Pío IX, un adolescente de 16 años de iniciales AJAA, producto de un empujón propinado por un funcionario de Carabineros. Estos hechos están siendo investigados por el Ministerio Público y según afirmaciones de la fiscal Chong, dicho menor se encontraba en las inmediaciones del sector protestando, hasta que vio la estampida de varios piquetes de Carabineros desplazándose hacia el norte a través de dicho puente, momentos en que fue arrojado al río por un empujón. Carabineros tuvo contradictorias versiones entregadas por diversas autoridades.
Así el teniente coronel Rodrigo Soto, más o menos a las 9 de la noche, afirmaba: quiero desmentirlo, por ningún motivo, Carabineros arrojó al menor. Posteriormente, el mismo oficial afirmaba: lo que Carabineros desmintió es que se haya tomado a los pies a esta persona. Finalmente, el sábado 3 de octubre, en la mañana, el general de Carabineros, Enrique Monraz, señalaba que el menor pierde el equilibrio y cae por la baranda, cayendo a la ribera del río Mapocho. De acuerdo con la investigación posterior llevada adelante por la fiscal Chong, el adolescente no cayó ni se lanzó de manera voluntaria al lecho del río Mapocho. A juicio de la fiscal, ni siquiera podría argumentarse que la mochila llevaba un peso que haya permitido que cayera al lecho del río por diferencias de peso. La misma fiscal, luego de estudiar los antecedentes, identificó al carabinero Sebastián Zamora como el responsable de la caída del adolescente. La fiscal afirma que diversos medios probatorios demuestran que el mismo cae al lecho del río producto del accionar del funcionario. A la vez, el Ministerio Público ha señalado que existe una contradicción entre la información entregada por Carabineros y los hechos, con una posible falsificación de la minuta de entrega del detenido y llamados contradictorios de Carabineros a las fiscalías que tenían como finalidad encubrir los hechos que originaron la caída del joven al río y la participación de Carabineros. El gobierno, a través del ministro Víctor Pérez, emitió una declaración pública el sábado 3 de octubre afirmando que el gobierno de Chile rechaza y condena categóricamente toda acción que atente contra los derechos humanos en cualquier lugar, tiempo o circunstancia. Luego agrega: el gobierno respalda la necesaria y fundamental labor de Carabineros, en cumplimiento de su mandato constitucional, de resguardar el orden y la seguridad de todas las personas dentro del marco de sus protocolos. Ninguna palabra condenando el hecho mismo de que un menor de edad haya sido lanzado desde el puente, ninguna palabra en solidaridad con la familia, nada, ¿no es cierto? Desde el punto de vista jurídico, el ministro Víctor Pérez ha transgredido varias normas constitucionales y legales. Para el caso específico del ministro del Interior y Seguridad Pública, la ley 20.502, que creó el referido ministerio, en su artículo 2º, inciso 2, establece: las fuerzas de orden y seguridad pública dependerán de este ministerio y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, siendo el superior de este ministerio y por lo tanto superior de Carabineros Víctor Pérez. La misma ley, en el artículo 3, literal B, señala que es atribución del Ministerio Público velar por la mantención del orden público en el territorio nacional. Estas normas, junto con establecer que el ministro del ministerio es el jefe superior directo e inmediato de las fuerzas de orden y seguridad, consagra que esta función no debe desarrollarse de manera arbitraria o como mejor le parezca al ministro de turno, sino que las medidas que se adopten deben cumplir un estándar de eficacia, racionalidad, eficiencia en la mantención del orden público. Por tanto, las medidas llevadas adelante por Carabineros deben ser legales, necesarias, adecuadas y proporcionales para el restablecimiento del orden público, sin que vulneren los derechos fundamentales de las personas. Esta conclusión es reforzada por el artículo 11 de la ley 18.575, Estatuto Administrativo, que se refiere al control jerárquico permanente en el funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia, control que se extiende a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. A los funcionarios con atribuciones de control jerárquico, como es el caso de los ministros, se le aplica un estándar que consiste en la obligación de supervigilar la actividad de sus inferiores según el artículo 11 del Estatuto Administrativo. Obviamente, ese estándar no puede consistir en la obligación de impedir materialmente que algún funcionario cometa infracciones. Sin embargo, en esta perspectiva es obligación del superior jerárquico adoptar las medidas para prevenir dicho resultado antijurídico y, para los casos en que ello ocurra, disponer las medidas para que dichas conductas no sean reiteradas y, en los casos perpetrados, que éstas sean investigadas y sancionadas. Lo que a todas luces no ha sido cumplido por el ministro del Interior, como lo demuestra en los hechos que he expuesto y como lo reafirmarán los expertos en Derecho Administrativo y Constitucional que podrán escuchar durante el funcionamiento de esta comisión. En el caso de funcionarios de la máxima jerarquía en la estructura, el estándar es el correcto funcionamiento del servicio o servicios a su cargo. Este criterio ha sido desarrollado a propósito de la responsabilidad patrimonial del Estado, con el objeto de evitar tener que demostrar la intención subjetiva del funcionario. Finalmente, el fundamento constitucional de esta acusación imputable al ministro radica en que éste puede ser acusado no solo por sus actos inmediatamente personales,
sino también por los de los funcionarios bajo su dependencia. Aquí se trata de la responsabilidad del ministro del Interior por los actos represivos de Carabineros. El fundamento normativo de esta responsabilidad es precisamente el sentido de la declaración legislativa contenida en el artículo primero de la Ley 20.502, que antes hicimos referencia, según la cual el ministro del ramo concentra la decisión política en asuntos relacionados al orden público y la seguridad pública interior. Carabineros de Chile, como cuerpo policial armado, es esencialmente obediente, artículo segundo de la Ley 18.961 y Código Orgánico de Carabineros, y depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, artículo primero, inciso segundo del cuerpo legal ya citado. Por consiguiente, las acciones de Carabineros son de aquellas acciones por las que responde el ministro del Interior. Esta conclusión no solo fluye del sentido de la Ley 20.502, sino que además fue una de las finalidades precisas que orientaron su dictación, según lo leemos de la historia fidedigna de su establecimiento. Así, el informe de la Comisión de Constitución del Senado lo sostuvo expresamente, refiriéndose a la decisión de que las policías dependieran del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, abro comillas. Al pasar ambas policías a depender del Ministerio de Seguridad Pública, encontrarán un ámbito institucional más afín con sus funciones propias, lo que les permitirá una relación más fluida con la autoridad encargada de la seguridad pública. El nuevo ministro tendrá una responsabilidad más precisa en este campo, tanto frente al presidente de la República como ante las otras instancias de nuestro sistema institucional. Y la opinión pública en general, y al mismo tiempo podrá hacer presente con mayor solvencia las exigencias y requerimientos del sector en lo referente a recursos y cambios legales y administrativos. En definitiva, es indudable que el ministro del Interior y Seguridad Pública es responsable de las acciones que, con la finalidad de restablecer el orden público cuando éste sea alterado, realizan organismos como Carabineros de Chile, lo que los abogados de la defensa y los expertos que el gobierno a través de sus parlamentarios intentarán desacreditar, tal como ya lo hicieron en la acusación constitucional del ministro Chadwick. Permítanme adelantarle inmediatamente que aquello será contradicho de manera concreta con las normas que hemos citado. En un segundo nivel de imputación, la naturaleza de la omisión de los deberes de actuación previstos en la ley deben ser contextualizados en el estado actual de la dependencia institucional de Carabineros de Chile. Lo anterior se manifiesta en un aspecto central en la cláusula contenida en el inciso segundo del artículo primero de la Ley 20.502, que dispone que al ministro del Interior, abro comillas, asimismo le corresponderá la gestión de los asuntos y procesos administrativos que las fuerzas de orden y seguridad pública requieran para el cumplimiento de sus funciones y que sean de su competencia. La conexión de dependencia institucional de las fuerzas de orden y seguridad pública, especialmente Carabineros de Chile, es ineludible de conformidad con el artículo segundo de la 20.502. Artículo segundo, para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública será el ministerio encargado de la seguridad pública. Las fuerzas de orden y seguridad pública dependerán de este ministro y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas. Nunca en la historia de este Congreso Nacional, yo, por lo menos, ¿no es cierto?, quizás ustedes podrán ver una falta a los deberes legales y constitucionales tan evidentes como la que ha cometido el don Víctor Pérez en su falta de deber jerárquico y de control sobre Carabineros. El menor de edad, Anthony, de 16 años, sangrando en el lecho del río Mapocho, siendo rescatado por civiles mientras efectivos de Carabineros lo abandonaban en el lugar a su suerte, es la muestra gráfica más fuerte de que el ministro del Interior y Seguridad Pública no actuó para que esto no ocurriera. De hecho, es el mismo quien al final termina dejando abandonado al niño por su inacción, su omisión de deberes. Entonces nos empuja a todos al río Mapocho. Y por eso, estimados diputados y diputadas, debe ser aprobada la admisibilidad de esta acusación para que sea conocida por el Senado de la República. No son los manifestantes quienes ponen en peligro la democracia, tampoco las acusaciones constitucionales, porque la democracia y nuestras instituciones tambalean, se debilitan y se ponen en peligro cuando las autoridades responsables, con atribuciones, con facultades, responsables legalmente, en este caso el señor ministro de Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela, terminan infringiendo la Constitución, nuestras leyes, o las dejan estas sin cumplir.
como va a ser demostrado contundentemente durante el desarrollo de esta acusación. Eso es la acusación que nosotros hemos presentado. Hay más antecedentes. Hay una cantidad de links que están puestos allí, cuyas impresiones habrán sido entregados seguramente a la señora secretaria de la comisión, con el objeto de que puedan revisar las declaraciones del alcalde de Puerto Montt. Debe estar allí el recurso de protección interpuesto con ocasión del daño hecho por camioneros, o las declaraciones de los ministros, o la de los portuarios, para ver, ¿no es cierto?, los perjuicios que se han ocasionado. Ahí están todas las declaraciones, ya están, las hemos acompañado impresas con el objeto de que puedan ser revisadas de una mejor manera. Esa es la presentación que hago a nombre de los diputados acusadores, y naturalmente que durante el transcurso del desarrollo de esta comisión vamos a ir entregando los antecedentes que prueban efectivamente que aquí se cumplen las tres causales que nosotros hemos señalado. Dejó de cumplir la ley, afectó el principio de igualdad entre los chilenos, y además, ¿no es cierto?, al final no ejerció el control jerárquico que debía sobre Carabineros de Chile, especialmente en materia de violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias, Presidenta.